Para hablar de la educación popular, yo diría 4 cosas. Primero, que es una educación que tiene una dimensión ética. Es decir, busca transformar una realidad, busca una realidad donde haya justicia, donde haya equidad, ¿verdad? Donde se defienda la vida, una vida con dignidad, ¿verdad? Y que ese sea el horizonte de la educación. Pero para eso tiene una dimensión política, es decir, genera procesos de transformación, genera sujetos, hombres y mujeres, que tengan la capacidad de cambiar esa realidad que les sabe injusta. Por lo tanto, la educación está íntimamente vinculada con los procesos organizativos. Y nosotros decimos allá, quien hace un proceso educativo y no se organiza, no se educó, se informó. Tiene una cantidad de conocimientos ahí, pero no está formado. Entonces, formarse implica necesariamente organizarte frente a aquello que quieres transformar. Y para eso entonces tiene una dimensión pedagógica y metodológica. La pedagógica, esa dimensión que me permite hacer sujetos críticos de esa realidad, sensibles de esa realidad, capaces de analizar esa realidad, capaces de entenderla. Y una realidad que no sea solo la que vivo en mi casa, una realidad que está conectada a mi casa con mi comunidad y mi comunidad con la región y la región con el país y el país con el mundo. Porque resulta que esa realidad está interconectada. Por lo tanto, si yo cambio mi realidad en mi casa, eso es importantísimo. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque si yo cambio la realidad de mi casa, pero la realidad de mi vecino es que el hombre le sigue pegando a la señora, ¿verdad? O el joven no tiene acceso a la educación, en mi región no va a cambiar, no va a transformarse esa realidad. Entonces me empiezo a dar cuenta que cambiar y transformar va a implicar que yo también me organice por la realidad del otro y de la otra, no solo por la mía, porque si no le hago juego al sistema, y el sistema tiene un mensaje permanente de crear seres individuales, donde estoy preocupado solo por mí, por mi cuidado personal, por estar mejor yo. ¿Eso es importante? Por supuesto que es importante. Nadie da lo que no tiene. Una persona que no tiene que comer no va a ser capaz de pensar si tú no tienes que comer. Es importante que luche por su comida, pero va a ser fundamental que luchemos ambos por la comida. Porque una solita, ya decimos una golondrina sola, no hace llover, ¿verdad? Entonces, tiene esa dimensión y tiene una dimensión metodológica. ¿Cuál es la dimensión metodológica? Aquella que genera y utiliza herramientas, técnicas para poder generar ese proceso de conocimiento. ¿Verdad? No son los juegos, ¿verdad? Porque fíjense que también a veces se ha vaciado la educación popular y se cree que generar juegos y párense, siéntense, muévanse, eso es educación popular. Y eso fue una trampa que en un momento de la historia nos enrolamos en eso y nos entretuvo tanto tiempo, ¿verdad? Que cuando nos dimos cuenta la gente la pasaba súper rico en los eventos, pero salía pensando exactamente lo mismo, nos entretuvo, ¿verdad? Invertimos mucho, y no me refiero solo a lo económico, pero también, y ahí ustedes invirtieron, porque ha habido mucha cooperación. Estamos en lo mismo, o sea, la trampa fue para todos y para todas, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que no estábamos generando seres pensantes, ¿verdad? Críticos, analíticos. Entonces, la metodología no puede estar aislada de esa intención política y ética. Entonces, no es suficiente que en el aula nos pongan a pararnos, sentarnos, o que los estudiantes todavía pidamos, mire, por favor, puede ser más participativo, o puede generar más juegos para que no sea aburrida la clase, ¿verdad? Es importante, por supuesto, si aquí alguien se me está durmiendo, yo me preocupo, ¿verdad? Porque si se duerme ya lo demás se me perdió, ¿verdad? Pero no es lo único. Es el contenido, es la esencia, lo que me está generando a mí la posibilidad de darme cuenta en el mundo que vivo.
Y si la educación no está generando eso, no es una educación transformadora. Más bien es una educación que está siendo útil a ese sistema de dominación, aunque le llamemos transformadora, ¿verdad? Entonces yo pensaba que para compartirles a ustedes algunos elementos desde estas experiencias y para generar el diálogo, poder ubicar algunos puntos que a mi parecer podrían ser rasgos de una educación transformadora, rasgos de una educación, desde mi experiencia, ¿verdad? Y desde una realidad que tiene particularidades. Ustedes me podrán decir si algo de eso les checa y les da alguna pista, ¿verdad? Por ejemplo, un primer aspecto para una educación transformadora me parece es una educación que retome su historia, ¿verdad? Para entender cómo estamos viviendo hoy, donde se pueda discutir esos procesos de colonización que hemos hecho, pero que nos han hecho. Porque España, nosotros allá cuando hablamos de España los queremos mucho, pero tenemos referencias un poco complicadas, ¿verdad? ¿Verdad? Y no solo por la historia, fíjense, quiero aclararlo, no solo por la historia, y no con ustedes, porque ustedes no han sido parte de ese sistema, ¿verdad? De que llegó a colonizar. Yo espero, a mí me dijeron que era otra gente. Entonces, no solo por eso, lo que pasa es que para la gente en las comunidades, cuando se habla de España, no es solo esa referencia histórica, pero también está muy presente. Tiene que ver con que España en este momento es el tercer inversor de proyectos extractivos ahí en nuestros territorios. Es el dueño, ¿verdad?, a través de sus empresas, de toda esa invasión que nos están haciendo, quitándonos las tierras, colocando minería, colocando hidroeléctricas, y para eso despojando a mucha gente, ¿verdad? El primero es Canadá y el segundo Estados Unidos. Entonces, para la gente eso, ¿verdad?, eso es colonización. La colonización no fue lo que hubo antes, es lo que hubo antes, durante y hoy. Eso es colonización. Entonces, hoy a una persona con análisis crítico en la región le preguntan si ya terminó la colonización, les dice que no. Estamos viviendo en un proceso de neocolonización, porque tiene otros rasgos, otras características, pero es igual de violenta y agresiva, ¿verdad? Y eso, a mí me parece que una educación transformadora no puede dejarlo colocar en un aula, pero también entender cómo el mismo territorio ha sido colonizado por muchas otras culturas, porque eso es lo que nos permitiría entender cómo nos configuramos hoy. Y ahí mismo entender entonces el rol que han jugado las mujeres, porque hemos sido invisibilizadas en ese proceso histórico. Hablar de género no es solo, mira, di hombres, mujeres, tú, no es solo ¿verdad?, el uso del lenguaje. Eso también para mí es entretenernos, ¿verdad? También es entretenernos y crearnos enemigos donde no hay, ¿verdad? Es empezar a ver cuál ha sido el rol en ese proceso de transformación que hemos jugado las mujeres y en el cual hemos sido invisibilizadas, y cómo un sistema capitalista también se ayuda y se colabora con esas relaciones patriarcales. Si no estamos despolitizando ese proceso de relaciones de género. Entender también cuál ha sido la participación de la juventud. Bueno, la juventud, porque miren, la juventud se ha caracterizado, nos hemos caracterizado, cada uno en nuestras etapas de juventudes, ¿verdad?, por esa rebeldía, por el que dice, no estoy de acuerdo, ¿verdad?, por el menos domesticado. Lo preocupante es que ahora la juventud esté muy domesticada. Eso sería preocupante. Entonces yo creo que ese proceso de retomar la historia pasa por entender eso, entender el rol que han jugado los pueblos, las culturas en ese proceso histórico, y leer la historia entonces no solo desde los vencidos, desde los vencedores, sino también desde los que nos han dicho que hemos sido vencidos, porque no hemos sido pueblos pasivos, hemos sido pueblos en permanente rebeldía. Y eso hay que recuperarlo, porque cuando yo lo recupero, me doy cuenta que si fue posible en un tiempo, es posible ahora. Y cuando nosotros veíamos todo el movimiento del 15M, nosotros decimos, en España está pasando algo. Y nos empezamos a interesar, y empezamos a ver a España de otra manera. Y fíjense, empezamos a ver a España cómplice. ¿En qué sentido?
en esa rebeldía. Estamos luchando allá, pero también se está luchando del otro lado. Y eso es importante porque resulta que estamos luchando por lo mismo, con otras matices, pero estamos luchando por lo mismo. Y eso, nosotros decíamos, esa es otra manera de cooperación. Otra manera de cooperación que es interesante, ¿verdad? Colocarlo ahí. Otra idea. Me parece que una educación transformadora debe estar comprometida con los procesos de lucha que están promoviendo estos cambios. Si fuera del aula hay un movimiento que se está resistiendo contra el desalojo y la población universitaria eso no le hace ni roncha, es porque no está trabajando ni generando un proceso de educación transformadora. El espacio de reflexión es eso, es el espacio como cuando yo voy en un desierto y lo que voy a hacer ahora, tomarme un poquito de agua. El espacio de discusión es ese trago de agua donde yo me siento un poco para reflexionar, para agarrar aliento y agarrar fuerza. Pero el espacio de transformación es cuando yo lucho. No es hablar de educación transformadora el que hace la transformación. Es una educación que me sirve como instrumento para transformar algo. Y se transforma a veces en la calle. Y si la persona universitaria, la persona que hacemos educación, que hemos tenido la posibilidad de estudiar, estamos ajena a esos procesos de lucha, hay que empezar a cuestionar y a enojarnos con nuestros docentes por el tipo de educación que nos han dado. Y conmigo también por no haber defendido mi derecho de educación que tengo. ¿Verdad? Porque si no estamos formando élites, ¿verdad?, academicistas, que se están encargando de echar rollo y adormecer conciencias. Otro rasgo es la investigación participativa, que se acerque el porqué de las cosas de la población. No un proceso de investigación que se haga desde el aula, sino un proceso de investigación que le dé voz a la población, donde las personas que tenemos las herramientas de investigación seamos quienes facilitemos ese proceso de investigación. Pero una investigación que tiene como síntesis una publicación y donde la población ni se entera de lo que se generó en ese proceso de investigación, no genera transformación. Por muy interesante que sean los resultados de esa investigación. Eso, por muy transformador que sea, no genera transformación. Pero cuando, quizá no se le llegó a publicar porque no había fondo, pero la población le generó un proceso de discusión en la comunidad, de reflexión, y eso le fortaleció su organización frente a eso que le afecta, esa investigación empezó a cumplir el objetivo. Y ese me parece que es otro rasgo. Que tenga también apertura a otras formas de aprender. No es solo la academia. Los abuelos y las abuelas tienen saberes, los saberes populares que son fundamentales. Y no han asistido a la escuela. No quiero desvalorizar la escuela, me parece que es fundamental y el problema es que no tuvieron acceso a una educación de ese tipo, pero no por eso son ignorantes. Y aquí, ¿recuerdan ustedes esas palabras freirianas, verdad? Que nadie lo sabe todo, pero nadie lo ignora todo. Incluso una anécdota así rapidita, dicen que una vez Pablo Freire estaba en una comunidad haciendo un proceso de alfabetización, ¿verdad? Otra cosa. Y llegaron los del centro de salud y le dijeron, mira, es que nosotros vemos que a usted la gente le escucha. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Porque nosotros estamos llamando para jornadas de vacunación y la gente no está llegando. Y yo digo, bueno, pues cuando llegó solo entró al centro de salud y vio unos bebés de esos de Nestlé, ubícanlo en Nestlé, ¿verdad? Así con ojitos verdes, blanquitos, gorditos, bonitos, así como póster en el centro de salud. Y de repente mira a todas las mujeres, ¿verdad?, con rasgos originarios de diferentes pueblos, morenitos, chiquitos, bonitos pues, pero con otros rasgos. La gente miraba a ese bebé y se decía, amigo, no va a llegar a eso. O sea, el referente que tenía, el modelo que tenía, era ese bebé. Y luego se paraba el médico ahí, también blanquito, con otros rasgos distintos a la gente, y le empezaba a decir con un montón de palabras que la gente, claro, si no, no le vacunaban al hijo, entonces estaba ahí escuchando, y ponía toda la atención, pero cuando él preguntaba alguna duda, nadie se atrevía, no había entendido nada. Entonces, él escuchando, Freire escuchando y viendo, le dicen, ¿qué podemos hacer? Entonces viene Freire y le dice, doña Tomasita, pase, venga.
¿usted cómo hace un pulique? Un pulique dice, ¿conocen el pulique? No. Bueno, una comida que lleva una preparación de recados de tomate con chiles y es un pollo, una gallina criolla. Entonces la señora se para y dice, bueno, agarro la gallina, la destazo, hago esto, la pongo el agua, le quito las flores. Se echa un discurso como media hora y todavía, y el chile tiene que ser así, la sal, ta. Y entonces él mismo le dice, ¿y alguien quiere opinar algo? Claro, mire, y entonces, y también se le echa, y yo la sé así porque mi abuela la hacía. Todo el mundo hablaba. Entonces Freire les pregunta, bueno, si se van solos, el médico y usted, a una montaña, ¿quién sobrevive? El médico no podía ni hablar, ¿verdad? Y la reflexión es, ¿será que doña Tomasita sabe? Por supuesto que sabe, ¿verdad? Y sabe otras cosas que el médico no sabía. Y por eso era menos valioso lo del médico, no. Lo que él sabía era fundamental y la gente lo necesitaba. Pero las formas de diálogo con la gente no eran para nada lo que creía. Imagínense, entro, veo al bebé Canchito, veo al médico Canchito, no le entiendo nada de lo que dice, y además mi marido me pegó anoche, no tengo que comer. ¿Cuál será la autoestima de esa mujer? Y todavía me preguntan si tengo algo que decir. Y además ni hablo bien el castellano. O sea, no voy a tener la capacidad, ¿verdad? Ni siquiera para decir algo. Nada. No lo voy a poder hacer. Bueno, entonces, es importante acercarnos en ese diálogo a la población y reconocer que la gente sabe, y lo que yo sé es fundamental, pero también lo que sabe la gente es fundamental. Y lo que tenemos que hacer es un diálogo de saberes. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? ¿Eso es fácil? No, para nada. Nosotros lo logramos tampoco. Pero hay una intención de lo que queremos lograr. Y cada vez nos estamos replanteando cómo hacerlo y a veces no funciona y a veces ni les cuento, porque me van a decir que mejor me vaya porque no sé mucho como decía el compañero, ¿verdad? Pero no funciona a veces es complicado, bien complicado. ¿Verdad? Pero hay una intención en torno a eso. Entonces me parece que ese es otro rasgo de la educación, que eleve la autoestima de las personas, que les permita ser sujetos y sujetas políticas. Y yo me pregunto, ¿será que la academia, será que la universidad nos está permitiendo que el estudiante ahí sentadito se sienta sujeto político de transformación de su realidad? Porque primero yo, para llegar a una comunidad, a trabajar con otros chicos, me tengo que sentir yo capaz de poder hacerlo yo. Porque si no pasaría como nos decía un día un señor que trabajando en un asentamiento y decía, miren, ustedes de las ONGs, me parece como cuando uno llega a una, ¿cómo le llaman? ¿De boxeo? ¿De un ring? Y ustedes están abajo, dele, siga, más duro. Pero no se suben conmigo a pelear. Porque nosotros decíamos, mire, voy a hablar con el alcalde, haga esto. Pero nadie de ustedes va conmigo, ¿verdad? Que queremos que la gente genere este proceso de transformación, pero yo no me veo implicado en ese proceso de transformación. Y un elemento fundamental es que yo me sienta sujeto político de cambio, y que lo que hago está aportando. Si no, es difícil que lo pueda generar. No me va a tardar mucho, se los prometo, un par más y nada más. Miren, otro elemento, la generación de conocimientos desde ese diálogo de saberes, ya lo había mencionado. Que se eduque para enfrentar también la contradicción, no para homogenizar el pensamiento. Ha habido todo un llamado mundial a la necesidad de la paz, de la resolución de conflictos. ¿Y quién no quiere la paz? Todos y todas queremos la paz. Y nuestra lucha es por la paz. Nadie lucha para querer estar peleando y enfrentándose y generar la guerra. Nadie, creo yo. Pues hay otros que sí intencionan la guerra, eso sí, pero digo desde los que estamos de este lado, ¿verdad? Pero a veces esos discursos hacen que querramos tanto buscar la paz que no nos permita luchar para conseguir esa paz. Y a veces esa lucha para conseguir la paz va a necesitar necesariamente tener que enfrentarnos contra el otro que tiene, o los otros que tienen una contradicción de intereses. Y a mí me parece que ese sistema tiene, como está estructurado,
tiene una contradicción de intereses con los que queremos una educación para transformar. Porque hay un interés de acumular cada vez más capital. Y para eso se aprovecha de todos los sistemas de dominación, del patriarcado, del racismo, ¿verdad? De la homofobia, de todo eso se aprovecha para generar mayor poder. Pero lo que quiere es seguir acumulando riqueza. Y nosotros tenemos otro interés. Queremos un mundo justo, un mundo donde podamos vivir. Esa es una contradicción fundamental, pero resulta que yo solo hablando de la paz, ¿verdad? Y entonces queriendo no meterme en ese conflicto ni en esa contradicción, el otro va a estar feliz. Va a estar feliz porque nadie le está disputando su proyecto. Nadie le va a decir que hay una contradicción y que va a haber paz en la medida que uno no domine al otro, en la medida que podamos tener cabida ambos. Porque si uno domina al otro, el que vive aparentemente en paz es el que está dominando, porque el que está siendo dominado no puede vivir en paz si ya no tiene para la luz, no tiene para la vivienda, no tiene para mandar a los hijos al colegio, no tiene para esto, no tiene trabajo, no tiene... ¿Cómo poder vivir en paz así? Es una educación que eduque en esa contradicción y le tenemos miedo a la contradicción. Por eso es que a veces no nos atrevemos a decir, mira, yo no pienso igual que tú, porque eso nos huele a conflicto. Y eso no nos permite generar debate ni generar conocimiento. Y resulta que no somos enemigos. Y como no somos enemigos, podemos incluso no siempre estar de acuerdo. A ver, ¿quién de ustedes siempre está de acuerdo con su pareja? Con la novia, ¿verdad? O con la mamá, ¿verdad que no? Pero ¿es su enemigo? No, es la persona que a veces más aman, pero no siempre piensan igual. Entonces, diferenciar ese que es diferente y que no siempre vamos a estar de acuerdo y vamos a tener que pelearnos un rato para decir, mira, yo no estoy de acuerdo por esto. Pero ese no es mi enemigo y eso es fundamental, porque en esa medida me fortalezco con ese otro y con esa otra y puedo enfrentar entonces sí a esa contradicción fundamental. Y para eso es necesario una educación que me permita descubrir eso. Sospechar de todo, sobre todo de aquello que no nos permite ser. Porque miren, sería ingenuo pensar que las clases dominantes generen una educación que me permita pensar. No va a generar eso, porque lo que quiere es justamente que no pensemos. Entonces, cuando a nosotros nos llega a veces un proyecto, por ejemplo, que no viene de la cooperación de solidaridad, sino de fondos y que viene de algún gobierno que a la vez tiene un interés minero en el territorio, uno dice, ay, empiezo a sospechar, ¿verdad? Pues ¿cómo es que nos despojan del territorio y ahora nos mandan unos centavos para crear gobernabilidad? Hay algo hay, a veces no siempre lo entendemos, ¿qué hay? Pero hay algo, ¿verdad? Entonces, una educación también que nos permita eso. Una educación que no sea neutral. La educación no puede ser neutral. Está posicionada y tiene una causa. Un estudiante que diga, mire, yo soy neutral porque a mí me enseñaron desde la educación que debe ser neutral y debe de mediar, ya le está apoyando a ese sistema de dominación. Porque la educación tiene una causa, tiene un porqué. Si educamos sin ese porqué, estamos maleducando. Y por eso yo iniciaba esta plática dándoles las gracias, porque cuando uno habla de una educación transformadora, ya me dijeron qué es lo que andan buscando. Ya me dijeron el porqué y ya me dijeron que la educación que aquí se genera no es neutral. Están en contra de un sistema que domina y a favor de un sistema o de una lógica de mundo que pretende liberar, que pretende emancipar. Pero hay que ponerle también apellido a veces a esa educación transformadora, porque no siempre se transforma para bien. A veces se generan otros procesos de transformación y no todo lo que se cambia es mejor. A veces es complicado. Bueno, que parta del contexto. Miren, no se pueden copiar procesos. Mariátegui decía, nuestra revolución no puede ser calco y copia. Cada proceso es distinto. Y en estos días que estaba platicando con otras organizaciones,
alguien me preguntaba, mire, pero ¿será que es posible hacer educación popular en España? Y yo no me atrevía a dar la respuesta, yo que mejor que la de ellos, ¿verdad? No puedo. Pero yo creo que es posible hacer educación popular, y no solo posible, es fundamental y necesaria, urgente hacerla en todo contexto donde hay desigualdad y hay injusticia. Y si en España lo hay, me parece que es urgente, es urgente. Si no lo hay, pues bueno, no es el momento, ¿verdad? No es el momento, no es necesario. Pero si lo hay un rasgo de algo que no anda bien, no podemos con una educación que no sea transformadora. Tiene que transformar. Superar la individualidad como otro rasgo. No puede ser una educación que haga un llamado a crear personas de éxito en lo individual. No puedo ser de éxito si la persona que está a la par mía no lo es. No puedo cuidar solo de mi salud si no lucho a la vez por la salud del otro y de la otra. No puedo pelear solo porque no lleguen los transgénicos a mi mesa si el vecino lo único que tiene es acceso a esos transgénicos. Pues no lo voy a poder cambiar. Pero ya ese cambio en mi casa es importante, porque a veces queremos luchar cosas fuera que en mi casa no soy capaz de hacer. Eso es fundamental, es importante. Pero eso tiene que estar conectado a la colectividad. Una educación que me permita verme como persona en lo individual, pero que fortalezca la colectividad. Que nos veamos colectivamente, como grupo. Que dé cabida, como otro rasgo, a toda expresión de emancipación. Es importante lo que se hace. Es importante el huerto, es importante el yoga, es importante la lucha contra la empresa extractiva, la lucha contra toda esta lógica de despojo de la vivienda, es importante, fundamental. Todas esas expresiones de emancipación son fundamentales, pero no pueden estar desarticuladas. Si están desarticuladas, no generamos una fuerza ni un poder capaz de enfrentar a eso que queremos transformar. Tienen que estar vinculadas, tienen que estar articuladas sin perder su especificidad. Y una educación transformadora debe tener la capacidad de dialogar con diferentes formas de emancipación. Ya no es solo la lucha de clases, como decíamos nosotros allá locos en los años 80, pero no deja de ser la lucha de clases. Pero ya no solo. Porque hoy nos damos cuenta que el patriarcado estuvo en todo ese proceso y también tenemos que luchar contra ese patriarcado. Y nos damos cuenta que el racismo acompañó toda esa lógica de despojo. Tenemos que luchar contra eso. Nos damos cuenta que toda la discriminación que viven las poblaciones que se atreven a reivindicar su diversidad sexual también estuvo presente y estaban invisibilizadas. Eso también es importante, pero no puede estar desvinculados. Porque si están desvinculados, despolitizamos nuestra lucha. Y la educación debe de aportar para articular esa lucha y darle fuerza y darle poder. La ciencia y la técnica debe estar al servicio del pueblo y de las mayorías. Si aprendimos en la universidad a investigar, si aprendimos en la universidad no sé, una teoría de algo, pero no está en favor de las mayorías y al servicio del pueblo, no estamos haciendo educación transformadora. Porque la educación debe ser una herramienta para transformar eso, y no lo voy a transformar yo solita, engavetando lo que sé. Y ese es otro rasgo. Por lo tanto, creo que la educación transformadora debe generar ideas y pensamientos emancipadores, de libertad. Si no lo está haciendo, es una educación que está al servicio de esos poderes de dominación. Sin quererlo, a veces, pero está al servicio. Pero bueno, no los quiero cansar. Por favor, ¿están todavía ahí? Sí. Dejo por ahí para poder compartir. Que escuchando, al final, me confunde una cosa. Me da la impresión, a veces, de que la educación popular solo pertenece al sector informal de la educación. Y mi pregunta sería, ¿puede ser formal? Que también habla de universidad, has hablado de parte de la educación formal. ¿Podemos traer la educación popular a esta universidad, a las escuelas de nuestros hijos? Yo quería saber qué opinas tú sobre el hecho de que
se focalice tanta atención en la educación superior como el espacio idóneo para la transformación social, si eso no puede ser también una estrategia de poder, ¿no? Y que al fin y al cabo el hecho de que nosotros estemos aquí, de que podamos hacer este tipo de cosas, en parte responde a intereses de que estemos precisamente aquí y no en otros sitios, ¿no? El hecho de que nos digan, pues mira, estáis en la universidad, hacéis conferencias, podéis manifestar, tenéis libertad de cátedra, todo ese tipo de cosas en el fondo, ¿no? Si no podrían ser también una estrategia que respondiera mejor allí que en otros espacios, ¿no? Como sugerencia. Cuando se inició estos procesos de educación popular, efectivamente estaban pensados para la educación informal. Y desde ahí se ha pensado que educación popular es sinónimo de educación informal, ¿verdad? Pero les puedo decir que no todos los procesos de educación informal son de educación popular. De hecho, ahora se están generando muchos procesos de educación informal que no son de educación popular, al contrario. ¿Verdad? Al contrario, aunque generen y utilicen técnicas de animación, ¿verdad? Pero la intención política que tienen no son para transformar ese mundo. Por lo tanto, no generan personas críticas, analíticas y participativas y organizativas de esa realidad. Entonces no puede ser sinónimo, aunque haya surgido ahí. ¿Es posible llevarlo a la educación formal? Yo creo que sí y no. Sí y no. A ver, ¿por qué lo voy a decir? Porque esa es una pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente. Permanentemente. Y sí, porque cuando el docente quiere aportar en ese proceso de transformación, genera metodologías participativas, contenidos, genera todas las posibilidades para hacer ese proceso de conocimiento. Y tiene un poder en el aula fundamental, que si lo desaprovecha, perdió su posibilidad, su parte de poder. Y Freire decía, si tú tienes un campo de poder, si tú pierdes ese campo de poder, alguien viene y lo ocupa por ti. Entonces, ahí hay un campo de poder fundamental, ¿verdad? Y desde ahí yo creo que se pueden generar procesos de educación popular, ahí. Pero también no es solo el docente, es también como los estudiantes, hombres, mujeres, quieran hacer esos procesos, quieran apostarle a superar la idea del punteo, ¿verdad? Ya no quieran llevar chivos, porque saben que eso es indigno, es indigno. Aunque mi compañero de vida dice, no, pero si a través de los chivos también aprenden, él también da clases en la universidad y creo que es su consuelo para no sentirse tan frustrado. Pero ese es de ambos, ¿verdad? Es ese espacio educativo que puede generar. Entonces, desde ahí yo creo que sí. ¿Desde dónde no? Es porque los sistemas educativos están coordinados, guiados, orientados por un sistema educativo nacional que responde a un sistema de dominación cuando en el territorio ese es el sistema que está predominando. Entonces sería ingenuo pensar que hay toda una lógica de dominio en lo económico, en lo político y que en lo ideológico vayan a querer liberarnos. Eso sería una contradicción total para el mismo sistema de dominación. No podría ser, a menos que el sistema que tengamos esté pretendiendo aportar en ese proceso de liberación en lo económico, en lo político y por lo tanto también en lo ideológico. Pero si no lo es en las otras dimensiones, es ingenuo pensar que en la educación sí lo va a hacer. Y desde ahí es complicado. Desde ahí es complicado hacer ese proceso de educación popular como sistema, que podría tener grandes potencialidades. Pero creo que nuestra apuesta es que lo tenga. Y nuestra lucha educativa es para que ese sistema educativo cada vez tenga más rasgos de una educación transformadora. Como apuesta. ¿Lo vamos a lograr el otro año? No sé cuándo. Pero nuestra utopía ahí está, decía Galeano, ¿verdad? Ella camina, yo camino y sigue caminando, pero ahí va. Y me ayuda para caminar, ¿verdad? Si las relaciones de poder, ¿verdad? Algo así, si no la comprendí me ayudas, pero entiendo que tú decías, pero este espacio también responde a intereses, decías, y nos dicen, es voluntario, pero mejor si van, ¿verdad? Mejor si van, y entonces uno dice, yo, bueno, ir a escuchar a una gente que viene de Guatemala y 2 horas cuando podría tomarme un café afuera, y, ¿verdad? Y estoy con ese enojo, y entonces digo, pero también es una lógica de dominación, y estoy aquí y tal. Miren, todo espacio y toda acción tiene intereses, pero no podemos medir o valorar el espacio
solo porque tenga intereses. Tenemos que medir y valorar el espacio si me ayuda a mí y me aporta en ese proceso que yo también le apuesto personalmente. Si no me ayuda, no me aporta nada, no me dice nada, efectivamente fue una relación de poder, de dominación, ¿verdad? Porque no me dijo nada. Pero sí, esa relación de poder, donde me dijeron, mire, va a haber una conferencia, que yo, por mí misma, no lo hubiera hecho, pero ahora vengo y digo, algo dijo esa gente que me suena, ¿verdad? Algo me ayuda, algo me aporta. Y digo, un interés, es que efectivamente no va a haber nada que no sea con un interés. Es que ustedes hasta cuando llegan con la novia y le llevan rosas, van con un interés. Van con un interés, no llegan solo por llegar, ¿verdad? Van con un interés, entonces todo tiene un interés. Pero si ese interés me ayuda a mí, me aporta en mi proceso de ser un profesional comprometido con ese proceso de transformación, valió la pena. Pero todo va a tener un interés. Y toda relación es una relación de poder. El problema es que la idea de poder que tenemos en nuestra mente tiene que ver con una concepción de poder, de ese poder jodido, ¿verdad? De dominación vertical, ¿verdad? Pero el amor es una relación de poder. La madre que amamanta a su hijo tiene una relación de poder. Y no es vertical, pero es una relación de poder, porque el poder viene del puedo. Poder viene de puedo, yo puedo hacer esto. El detalle es que en ese puedo, yo puedo tener una relación de dominación vertical, jerárquica, o puede haber una relación de poder donde podemos juntos hacer algo. El detalle es que el sistema me ha metido a mí un concepto de poder donde todo lo que huele a poder le tengo terror. Le tengo terror, me da miedo, porque ese es el concepto que me han metido, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a ver el poder como una posibilidad, veo que si yo no tengo poder con el que está a mi lado, con el que está acá, con mi aula, con mi grupo, no vamos a ser capaces de cambiar nada. Necesitamos tener poder. Y está en nosotros y en nosotras la decisión de ver si nuestro poder va a ser de dominación o va a ser de liberación, de transformación. Y yo creo que ahora que han organizado estos seminarios están haciendo uso de su poder, pero le apuestan a un poder distinto, creo yo, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto, porque le están apostando a un poder que permita generar pensamiento y crítica, ¿verdad? Y no a un poder donde, mire, usted aquí está el texto, se lo aprende de memoria y le hago examen el sábado, ¿verdad? Ese es distinto, desde mi punto de vista. Dos cosas rápidas. Una es que, por ejemplo, ha hablado de los años 80 y una curiosidad que quizás no es muy importante, aunque quizás sí, porque siempre está bien acompañar la ciudadanía, bueno, o la educación, o la formación política, o lo que sea, pues de otra forma de comunicar, como música, etc. Y me acordé de que en el año 83 hubo un festival importante en Managua, ahí al sur de Guatemala, el 23 de abril justo, además me acuerdo porque es cuando cumplía 2 años yo. Y no sé si estuviste o si conociste un poco esa u otra iniciativa, ya que preguntaron por iniciativas y lo segundo que iba a decir es que también si quiere hablar algo de temas de género y todo eso, se me ocurrió si es una actividad de riesgo ser feminista en Centroamérica, por ejemplo. Hemos dicho, no queremos memorizar cosas, no queremos repetir las cosas, queremos, al final el objetivo es la emancipación, ¿no? O sea, yo no sé si partimos ya de la idea de que ya estamos emancipados, o si ese es un objetivo como el ideal, la utopía, ¿no?, a la que deberíamos llegar, pero yo, por lo menos en mi experiencia personal, observo que personas con gran capacidad crítica o un pensamiento desarrollado no tiene por qué traducirse en una acción transformadora. A veces veo, ¿no?, como en las universidades, por ejemplo, que es mi experiencia más, llevo 5 años en la universidad, como de alguna manera hay una decisión muy fuerte entre el pensamiento, el mundo de la idea y lo que es la acción. De hecho, veo a gente, un poco en la educación popular, ¿no?, pero veo a gente que no es crítica, gente que tiene un pensamiento pobre por cualquier razón y sin embargo tiene mucha capacidad de acción.
de transformar la sociedad, ¿no? Y sin embargo en la universidad, donde supuestamente la gente se forma, donde la gente adquiere esa crítica, donde la gente puede debatir libremente en la idea, en la aula, en las conferencias, sin embargo hay un inmovilismo muy bien asentado. Por eso yo decía la idea de estamos ubicados en relaciones de poder que en el fondo son relaciones de dominio, que obviamente todo es poder, pero hay relaciones de poder verticales que son las que nos dominan. Entonces, el hecho de que estemos aquí haciendo esto, yo sugería que podría ser una especie de estrategia, ¿no? En el sentido de que estemos aquí contribuye a mantener el sistema tal y como está, en lugar de transformarlo, mientras que a lo mejor la transformación viene de otros sitios, de otros espacios, ¿no? Mi experiencia, ya te digo, en la universidad ha sido más bien de inmovilismo y de poca transformación, aunque las palabras emancipación, crítica, pensamiento, somos racionales, somos analíticos, y más que estudio filosofía, que es una disciplina donde se hace mucho hincapié, ¿no? En la idea, en los valores, ya te digo, ¿no? Por eso quería cuestionar un poco, ¿no? Cogiendo también tu invitación a que podamos discrepar sin que nos lleguemos a odiar, ¿no? Y a estar en... Que precisamente cuando hablamos de educación popular, fueron los procesos revolucionarios en América Latina los que fueron su inspiración, ¿verdad? Surgieron ahí nacieron. Y para la región mesoamericana, Nicaragua fue fundamental, ¿verdad? De hecho, creó un internacionalismo donde llegó gente de muchos lados. Y nosotros allá encontramos compañeros, compañeras españoles que se dejaron comodidad que podrían tener acá y se fueron y se instalaron allá y están ahí y son compañeros ahí, ¿verdad? Entonces se inspiró de esos procesos. En el festival específico donde tú estuviste, no estuve yo, ¿verdad? Pero han habido tantas experiencias de eso y Nicaragua ha sido una cosecha, ¿verdad? Una cosecha. De hecho, las jornadas de alfabetización nos permitieron generar y recrear una metodología de educación popular de alfabetización, ¿verdad? Entonces esos han sido la inspiración y ahí podemos encontrar tantos ejemplos, tantos ejemplos, donde la educación ha sido, como decía la compañera vicerrectora, sí. Decía hoy, ha sido la educación fundamental, si no decía ella, la principal, ¿verdad? Pero ha sido fundamental, pero no puede estar desvinculada de ese proceso político que se está llevando, que se está gestando en ese territorio. Si ser feminista es una actividad de riesgo, por supuesto, una actividad de riesgo. Ser feminista, ser luchador, ser luchadora, ser el que se atreve a decir algo en contra, es una actividad de riesgo. De hecho, yo les contaba, fíjense, así rapidito, el día que venimos ahí a Córdoba, fue el lunes, ¿verdad? El lunes llegué, y fuimos caminando en la calle y de repente me dice la compañera que iba conmigo, mira, aquí recto está el hotel, ¿te animas a irte? Sí, claro, yo me animo. Cuando ella se va y yo me quedo sola en ese camino y me quedo en la oscuridad, me ha entrado pánico. Y empecé a sentir como que alguien venía atrás y imagínense mis miedos. Imagínense el contexto donde yo vivo. Y de verdad les digo, no estoy exagerando, porque he visto morir gente, ¿verdad? Y cuando empecé a caminar me entró miedo. Y había un hombre en una tienda que él estaba de lo más indiferente y ni se dio cuenta que yo pasaba. Yo le tenía miedo. Cuando yo llegué al hotel, justo yo estoy en un hostal donde la habitación queda a la calle. Y yo llegué y pensé, bueno, no, aquí es seguro, aquí no va a pasar nada, pero eché llave, me aseguré que no iba a pasar nada. Me quedé medio dormida, había hecho un vuelo ya con paradas de avión casi 20 horas, entonces estaba muy cansada y empecé a soñar, empecé a darle vuelta a cosas y una de las cosas que se me repetía era que no hubiera aceptado esa habitación porque estaba en la orilla de la calle. Y podía pasar alguien disparando y yo estaba en peligro, ¿verdad? Eso me rodea a mí. Y cuando voy en la calle, se me olvida dónde voy y ando con mi bolsa enfrente, ¿verdad? Eso es mi contexto. Y eso, agregándole a que participas en procesos organizativos, te pone en riesgo. Pero para las que somos feministas hay otra complicación mayor, que no es solo el riesgo del sistema, sino que a veces en los mismos movimientos sociales no hay una comprensión de la lucha del patriarcado como parte de ese sistema de dominación al que nos tenemos que enfrentar. Y a veces nos tenemos que pelear además con el que es violento en la calle y que además queremos un mundo de transformación, ¿verdad? Entonces es más complicado todavía, ¿verdad? Porque entonces no es lo mismo ser pobre e ir en la calle que ser mujer pobre e ir en la calle. Y no es lo mismo ser mujer, indígena y pobre e ir en la calle.
hay otra conexión de sistemas de dominación que complejizan esa realidad. Y por supuesto que es un riesgo. Y el tema de la teoría y tal, mira, a mí me parece que efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no siempre los espacios de la universidad nos permiten fortalecernos y tal, no siempre son procesos de transformación, de educación para la transformación, no siempre, es verdad. ¿Verdad? Eso, yo les puedo colocar 1000 ejemplos de eso. Además, trabajo en una universidad privada, ¿verdad? Que es muy cara para los estudiantes. Trabajo con población cachiquel, ¿verdad? Y yo veo cómo los estudiantes tienen que trabajar, y cuando llega fin de mes y hay que ver notas a través del ordenador, no pueden ver sus notas porque no han pagado la cuota, ¿verdad? Y ese sistema educativo es bien difícil y entra en muchas contradicciones. Pero a mí me parece que un principio de la educación para transformar es que no podés hacer solo práctica, no es solo praxis, es necesario teorizar esa realidad. Y es necesario aprovechar la práctica para teorizar y para generar aprendizaje. Pero no es generar aprendizaje como punto de llegada, sino se vuelve a ser el punto de partida para generar nueva práctica. Si no, no te sirve. Entonces, ¿cómo tú ves una movilización? Eso lo traes al aula, eso se discute, me permite como herramienta pedagógica para analizar mi realidad y me fortalece a mí para ir yo nuevamente a la calle y organizarme. Si no doy ese salto, se vacía. De la práctica, la teoría, la práctica, esa conexión dialéctica es lo que me permite ese proceso de conocimiento. Y bueno, lo del tema del gobierno, otro elemento. Guatemala es un país muy violento, tuvimos una guerra de 36 años donde murió más de 200,000 personas, ¿verdad? Más de 200,000, y hoy día tenemos un gobierno militar, autoritario militar, que incluso fue parte de los que masacraron una de las comunidades indígenas. Y la gente votó por él, ¿Y cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas? Recuerden que hay un arsenal de ideología. Está la escuela, está la iglesia, está la calle, están los medios de comunicación que permanentemente te ha creado una idea y te ha creado un imaginario de terror y nadie quiere volver a la guerra y eso nos acompaña, ¿verdad? Y eso influye en mis decisiones. Pero unido a eso, en medio de ese contexto, alguien también me preguntaba en estos días, me dice, pero ¿cómo es posible de que ustedes han generado procesos interesantes de educación popular y no han podido cambiar eso? Y yo en un momento dije, ¿es verdad? No hemos podido cambiar eso, ¿verdad? Y ahí llegué a la conclusión, porque no pude dar respuesta en ese momento, ¿verdad? Y empecé a pensar que efectivamente, cuando hay más organización, hay más movilización, el sistema de dominación se reacomoda y suele ser más agresivo para enfrentar esas gestas de liberación que se están generando. Ningún gobierno, ningún sistema va a ser agresivo con una población que no le genera ningún problema, que no atenta contra sus intereses. Cuando uno ve aquí en España que empiezan y no los dejan salir a la calle o hacer una acampada porque inmediatamente les reprimen, uno dice, les está preocupando lo que la gente está haciendo en la calle. Si no les preocupara, los dejan ahí que hagan su acampada y que se queden ahí mucho tiempo. Pero cuando les preocupa, por supuesto que van a ser agresivos y se va a reacomodar, se van a crear las condiciones para ser más represivos y más violentos, ¿verdad? Ningún proceso, ni la guerra en Guatemala, ninguna dictadura en ningún país ha sido porque el pueblo estaba dormido. Se dio porque el pueblo pretendía liberarse. Y como pretendía liberarse, el sistema fue más duro todavía. Y creó mecanismos para dominar. Porque si no, no le hubiera preocupado. Y por eso es que nosotros en este momento en Guatemala estamos viviendo esto. Porque me parece que hay procesos importantes de organización que todavía nos falta miles de cosas que recorrer y solventar. Nuestras luchas internas, a veces nuestras
individualidades, incluso a veces hasta nos peleamos por quién sacó ese material y pensamos, la otra organización sale y dice, ¿por qué lo sacó? Era mío y no me dijo que lo iba a usar. Y nos estamos peleando por eso, ¿verdad? No, miren, no somos el mejor ejemplo para colocarlo como avance, ¿verdad? No, tampoco quiero pretender eso, quisiera, pero no puedo, ¿verdad? Pero puedo decir que la gente se está moviendo, se está organizando, está peleando, está ahí en la calle y por eso el sistema es cada vez más agresivo. Y por eso en este momento hay tanto analfabetismo en Guatemala, porque les preocupa que esa educación llegue a la gente y que eso sea un instrumento para liberarles. Y bueno, ¿hay dudas? Qué bueno, porque miren, ese es otro de los principios de la educación transformadora. No genera verdades, genera preguntas. Si hoy se van ustedes de acá con muchas dudas, con muchas preguntas, dudando lo que yo les dije, colocándolo ahí en la incertidumbre, buscando, metiéndose a algo para leer más, se logró el objetivo. ¿Verdad? Se logró el objetivo. Pues bueno, yo termino con esto. Ha sido un gusto, muchas gracias por este espacio, por permitirme colocar mi voz, que no es la mía, sino es de lo que se está haciendo en estos territorios, lo que se está discutiendo con la gente, y que yo he tenido el honor de colocárselos a ustedes, ¿verdad? Pero es la voz de la gente.